Para este lunes había mucha expectativa por los anuncios que iba a hacer el gobierno después de que la semana pasada estuviera cargada por la incertidumbre, por la crisis económica, por la devaluación y la suba del dólar. Finalmente, por la mañana, el presidente Macri hizo un discurso seguido después por su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y por ese motivo invitamos a Pablo Anino, que es columnista de La Izquierda Diario y del programa radial El Círculo Rojo, para que nos ayude a entender qué está pasando. Pablo, gracias por venir. En primer lugar, te quería hacer una pregunta. ¿Qué implicancias tienen los anuncios que se hicieron el día lunes para un trabajador normal, para el que vive de su salario? En definitiva, ¿qué va a pasar en los próximos meses y en las próximas semanas con el empleo, el salario, la salud o la educación? Hola, Fernando. Mira, ministro Dujovne no lo dijo expresamente, pero en la presentación, en el PowerPoint que expuso a la prensa, estaban datos que llamaron mucho la atención. Uno es que la inflación que espera el equipo económico para este año ya se ubica en el 42%, cuando el techo original para las paritarias fue del 15%, después el ministro Dujovne agregó en un gesto generoso 5% más, y algunos gremios como camioneros o bancarios obtuvieron más del 20%, pero en cualquiera de los casos, en esta crisis y en el medio de la devaluación, lo que está ocurriendo es que se amplía cada vez más la brecha entre el aumento de los precios y los aumentos salariales, por lo cual obviamente el poder de compra de los trabajadores. Aprovecho para hacerte una pregunta al respecto. En diciembre del año pasado la expectativa de inflación informada por el equipo económico era el 10%, después en la famosa conferencia de fin de año era el 15%, y ahora en el día de hoy estamos hablando de una expectativa de inflación del 42%. ¿A qué se tienen que atener los trabajadores? Mira, uno tendría que decir que en primer lugar deberían reclamar un salario mínimo igual a la canasta familiar, que hoy ya debe estar en 30.000 pesos o más, y la indexación automática mes a mes de los salarios, porque los empresarios todos los días suben los precios. Ahora ya ni es por mes. Muchos hicieron acaparamiento la semana pasada, grandes empresas como Arcor, Molinos Ríos de la Plata, esperando subir 15% los precios desde esta semana, a ver qué ocurría con los anuncios del equipo económico. Entonces, una medida de defensa básica del salario es la indexación automática. Ahora, todos los cálculos se dan en un terreno resbaladizo porque la propia crisis hace que pierda hasta sentido el cálculo económico. Imagínate que, como decías vos, el equipo económico dijo en diciembre que la meta era de 15%. Cuando se acordó con el Fondo Monetario, dijeron que la inflación de este año iba a ser 32%, ahora ya están diciendo 42% y la semana que viene capaz que dicen otra cosa. Entonces, no hay un cálculo exacto de cuál va a ser la inflación. Lo seguro que la inflación está ascendiendo vertiginosamente y de la misma forma hay que defender el salario, porque si no, día a día se pierde poder de compra. Y con respecto al empleo, que es algo que preocupa también a millones de personas, los datos de los primeros meses del año vimos que se perdían 4.000 empleos formales por mes. Si no me equivoco, los datos de junio dan que se perdieron 13.000 empleos, y ahora algunos economistas empiezan a hablar que con la tasa del 60%, con la baja del consumo, con las malas condiciones internacionales, lo que se viene es una era de hielo. ¿Qué implica eso para los próximos meses? Sí, la propia devaluación en toda la historia argentina es seguida de una recesión. A eso se suma que las medidas económicas anunciadas por el gobierno son recesivas desde el ajuste y del aumento de la tasa de interés de referencia del Banco Central, que es 60% para las operaciones del LELIQ y unos instrumentos que emite el Banco Central, que son muy lejanos para la mayoría de los trabajadores y de los que nos van a escuchar. Pero hoy las tasas de interés, por ejemplo, en una tarjeta de crédito ya supera el 100%, llegan hasta 120%, por lo cual es casi que imposibilita cualquier consumo en cuotas. Por lo cual se va hacia una recesión profunda. El PowerPoint, volvemos al PowerPoint de Dujovne, en una nota al pie decía que ya para este año, la semana pasada Dujovne dijo que esperaba una recesión del 1%, que la economía caiga 1%. El PowerPoint a un pie de página ya decía que casi va a caer 2,5% de la economía este año, y como decías vos, ya en junio la recesión fue muy fuerte, la economía cayó más del
13%. Los puestos de trabajo que se perdieron son 13.000, más de 13.000 si uno hace un artificio que es desestacionalizar, que lo hacen los organismos de estadística del Ministerio de Trabajo. Cuando decimos ese número nos referimos a los empleos registrados, entiendo, ¿no? A los empleos registrados, que son los que capta el Ministerio de Trabajo. Hay todo un universo que abarca millones de personas que son los trabajadores mal llamados en negro, ¿no? Sí, mal llamados en negro, no registrados, que son más del 35% deben ser ya en este momento en la Argentina, y eso hasta que no se conozcan los datos de la encuesta permanente de hogares, de empleo y desempleo, no vamos a saber cuál es la cifra definitiva, pero ya los números de junio del empleo fueron muy preocupantes, y si uno ve lo que ocurrió después de junio, de lo que todavía no tenemos estadísticas, son que está habiendo despidos en el ámbito estatal, como el Ministerio de Agroindustria, se están anunciando despidos en el Ministerio de Justicia. No, el ministro Duhovne no dio detalles, pero detrás del cierre de ministerios y de jerarquizarlo a secretarías, lo importante no es que Triaca va a tener menos jerarquía o que el ministro de Salud va a tener menos jerarquía, sino que eso detrás tiene muy probablemente despido de miles de estatales y aparte una desjerarquización y un desfinanciamiento de las políticas de salud, de trabajo, de educación, ¿no? Entonces la recesión efectivamente yo creo que va a traer miles de despidos. Hoy se volvió a hablar, como hace 17, 18 años que no se hablaba, de déficit cero, que a uno lo lleva a la época de Fernando de la Rúa. Y además estamos hablando, a diferencia del 2001, de una inflación que va a superar el 40, 42%, o como decías vos, ya no existe un número, pero seguro que va a estar en esos parámetros o más arriba. En el caso más optimista, el plan que está negociando por estas horas el ministro Duhovne en Estados Unidos implica una alta inflación y miles de despidos. Pero existe también otra variante, que es que pierdan el control de la crisis antes de 2019. Mira, no está descartado de ninguna manera que pierda el control de la crisis. La semana pasada fue una semana de pánico y locura en la City porteña. Los precios no había precios de referencia de nada. O decía que se vivió una situación muy parecida a una pérdida de control de la situación. Este lunes el gobierno con los anuncios trató de retomar la iniciativa, pero apenas terminaron los anuncios, alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, ya se vio que el dólar volvía a subir, que el Merval, que es donde cotizan las empresas, las grandes empresas argentinas, caía, por lo cual los anuncios del presidente, del ministro Nicolás Duhovne, no permitieron recobrar, que era el objetivo de los anuncios, la confianza de lo que ellos llaman los mercados, que son los grandes empresarios, el capital financiero local e internacional. Eso por un lado, el efecto inmediato. Por otro lado, si uno ve los diarios internacionales, The Economist, New York Times, etc., todos están viendo con mucha preocupación y están viendo una situación de alta incertidumbre y la posibilidad que Argentina decrete un default de la deuda pública, es decir, que no puede asumir los pagos a los especuladores, no porque no quiera, sino porque la plata no está, es otro elemento de inestabilidad. Por otro lado, el agro, power y los exportadores industriales están ganando mucho en esta devaluación. Justamente sobre eso te quería preguntar, porque hoy el presidente Macri insistió varias veces con que de la crisis salimos haciendo un esfuerzo entre todos. O sea, que va a aumentar la pobreza, pero que también van a pagar más los empresarios exportadores como los del campo, justamente por la medida que vos mencionás de las retenciones. ¿Qué lectura haces de esta idea? Es una falsa idea esa que transmitió el presidente, que todos ponemos el hombro frente a esta crisis. Los exportadores de diciembre, cuando el dólar estaba a 17 pesos, hasta ahora, digamos, para poner una referencia que está entre 38 y 40, digamos 40, ganaron 23 pesos por cada dólar exportado. Y le van a poner una retención, en el caso de los productos primarios, de 4 pesos. Es decir, que ganaron 23, le sacan 4. Y a los industriales ganaron 23 con la devaluación de diciembre de esta parte, le sacan 3 pesos. Es decir, que en el neto ganaron 19 y 20 pesos según el caso. Es decir, que todos nos están poniendo el hombro. Igual en el agropower están muy enojados, sobre todo los sectores medios, de los terratenientes, de las confederaciones rurales argentinas, de Coninagro,
porque no quieren ni siquiera aportar esos 4 pesos de retenciones que hoy se anunciaron. Sobre eso, déjame decirte, hoy fue la propia Elisa Carrió la que dijo, bueno, esos 4 pesos se ven licuando con la inflación y en definitiva siguen ganando mucho los exportadores del campo. Bueno, exactamente. Bueno, volviendo un poco atrás por lo que preguntabas antes, si se va a estabilizar la situación, pueden perder el control. Muchos analistas económicos estaban diciendo durante todo el día que el esquema de retenciones que anunció el ministro Duhovne es directamente una locura, porque se licúa a medida la retención, como es en pesos, ¿no?, que se está devaluando permanentemente, se licúa a medida que se aumenta el precio del dólar, es decir, a medida que hay más devaluación. Es decir, en el propio esquema impone una presión a la devaluación para licuar la retención. Por lo cual, efectivamente, es como dice Lilita Carrió. Lilita Carrió lo hace hablando, ¿no?, a la base electoral de Cambiemos. Pero eso es así. Y lo último que te quería señalar, que lo están indicando muchos, las empresas de servicios públicos no hacen ninguna contribución en medio de esta crisis, van a seguir los tarifazos. Todo eso desde el punto de vista del análisis de las consecuencias que podrían tener las medidas que se dieron a conocer, que de todos modos se van a seguir negociando por estas zonas en Estados Unidos, aunque los trazos gruesos ya en líneas generales se conocen. Pero hay otros factores como la discusión política y también las luchas que den los trabajadores, las mujeres, la juventud contra el ajuste. Dentro de eso hay una discusión que entiendo va a ser clave en las próximas semanas, que es la discusión en el Congreso sobre el presupuesto, donde se van a votar las partidas del gasto público para el año que viene. ¿Qué lectura tenés de lo que puede pasar ahí? No, lo que decías vos de la predisposición a la lucha es central, porque si hay predisposición a la lucha, les va a costar asentar un golpe que dieron entre la semana pasada y esta semana el gobierno, los grandes exportadores y el capital financiero sobre los ingresos de los asalariados. Sobre el presupuesto, uno tiene que decir que sintetiza relaciones de fuerza entre los trabajadores, el capital, dentro del propio capital, entre los gobernadores y la administración nacional, pero uno no puede tener ninguna expectativa porque va a ser un presupuesto de ajuste. El peronismo dador de gobernabilidad lo es ahora, pero si uno mira la historia en situaciones críticas como la actual, como fue en el 2000 o 2001, apoyaron el presupuesto que acordó Fernando de la Rúa con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual uno no puede tener ninguna expectativa y hay que salir a defender, como están haciendo en estos momentos, en estos días, en estas semanas, la comunidad educativa, defender el presupuesto universitario, el presupuesto de la educación en general, el presupuesto de salud, que muy gravemente están desjerarquizando ese ministerio y seguramente van a desjerarquizar los recursos que destinen al Ministerio de Salud y entonces ninguna expectativa en esa negociación. El presidente Macri también insistió con una idea, que es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Como si fuera una casa que está gastando más de lo que ingresa y tiene que ajustar sus gastos. Ahora, sin embargo, por lo que vos me decís, hay otras posibilidades de recortar el gasto público por otros lados y no necesariamente que sea el empleo, la salud, la educación, los que tengan que pagar las consecuencias de la crisis. ¿Qué mirada te merece esto? Mira, si uno agarra el déficit y agarra el déficit que presentó en las planillas el ministro Duhovne o cómo se ejecutó el presupuesto público de este año hasta el mes de julio, la gran mayoría del déficit, más del 60%, se explica por los pagos de los intereses de la deuda pública. Es decir, que si uno deja de pagar la deuda pública a los especuladores, elimina de un saque el 60% del déficit. Para pasar los números y que la gente se dé una idea, ¿cuántos miles de millones de dólares implica un año como el 2018 el pago de la deuda pública? Originalmente el presupuesto 2018, que ahora ya está medio desdibujado, tenía pagos de la deuda pública por más de 400.000 millones de pesos. Estos días se está discutiendo el presupuesto universitario y se hizo popular o bastante popular que el presupuesto universitario es alrededor de 100.000, un poquito más de 100.000 millones de pesos, es decir, que los pagos de los intereses de la deuda pública son 5 veces más. Pero uno dice, bueno, si dejamos de pagar la deuda a los especuladores, se elimina el 60% del déficit del Estado. ¿Pero por qué hay déficit? Todas las medidas que tomó el gobierno desde diciembre de 2015,
de sacar retenciones, porque ahora no la está volviendo a poner al nivel en que estaban en diciembre de 2015, sacar retenciones, bajar impuestos, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, que se va eliminando progresivamente en los próximos años, de acuerdo a lo que se votó con la ley de blanqueo de capitales o la mal llamada reparación histórica a los jubilados. El gobierno votó una reforma previsional en diciembre que reduce los impuestos a los grandes empresarios por contribuciones patronales, por impuesto a las ganancias, por ingresos brutos. Bueno, todo eso disminuye los recursos del Estado, o sea que en diciembre votó déficit porque le saca recursos al Estado con esa reforma previsional. Por lo cual, si uno pusiera impuestos, por ejemplo, reponer las contribuciones patronales al nivel que estaban en los años 90, impuesto a las grandes fortunas, impuestos al capital financiero que especula, habría grandes posibilidades de recomponer los ingresos del Estado. Pero eso obviamente requiere orientar no solo los recursos del Estado, sino todos los recursos del país. O sea, en definitiva estamos hablando de una decisión política de quién va a ganar y quién va a perder en la crisis. Exactamente, lo que está en discusión es, los recursos están, hay que decirlo claramente, los recursos están, lo que pasa es que se lo están saqueando, una parte se lo están saqueando con la fuga de capitales. Eso es importante señalarlo porque el macrismo insiste permanentemente que la crisis es como una catástrofe natural, ¿no? Que se nos viene una tormenta encima y no hay con qué darle. Vos estás planteando otra idea que es que se pueden sacar recursos de otros lugares. Sí, los recursos están. Ya dije, si se deja de pagar la deuda externa, si se elimina, si en vez de déficit cero empezamos a discutir fuga de capitales cero, que hasta julio son 20.000 millones de dólares, y si esos son los datos oficiales que hay, si uno le agrega agosto, ya debe estar cerca de los 25.000 millones de dólares. Hoy los números que presentó Duhovne, si yo mal no recuerdo, suponían una necesidad de recursos de 6.000 millones de dólares y lo que se está fugando son más de 3 veces que eso. Es decir, que si uno dice fuga cero y que en vez de las reservas del Banco Central se regalen para que se las lleve JP Morgan, los grandes bancos, los grandes empresarios nacionales que se las llevan a los paraísos fiscales, obviamente que hay recursos, pero requiere rediscutir toda la estructura económica y los recursos existentes en el país en función de otras necesidades, no la necesidad de la ganancia empresaria de los capitalistas, sino de las necesidades de lo que hoy están sufriendo la crisis. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y invitamos a todos nuestros lectores y televidentes a seguir el desarrollo de la crisis en las páginas de La Izquierda Diaria.